yo tenía mi resistencia al principio de, ay, esto se ve como muy dramático, muy crudo, y sí, pero de cualquier manera fue de, esto es brutal, es una maravilla y qué Adolescencia gran es una de las serie. series de Netflix que está ahorita en el top. O sea, es una miniserie, es un drama adolescente, es una joya de serie. De verdad, es una de las mejores cosas que he visto en los últimos años. Es estupenda. El creador es Stephen Graham, que es un actor que lo vieron. Yo me acuerdo mucho de él en Snatch, junto a Jason Statham y Brad Pitt, y me parece una gran actuación la que hizo ahí. Y ha salido en muchas más películas ahí de mafiosos, por ejemplo, ¿no? Es un gran actor y él es el creador de la serie. Y es una serie acerca de un adolescente de 13 años que apuñala a una compañera. Y ya de entrada no hay ningún misterio, no hay nada de que sí será, o sea, no, no, o sea, ya te dicen, él sí la mató desde el primer momento, entonces tienes que ver qué ocurre. Y lo que ocurre sí sigue siendo sorprendente, porque tampoco es un thriller de que, de nuevo, les digo, ya se sabe quién fue, pero por qué y cómo funciona todo el mundo alrededor de este niño. Es muy interesante. Y la amé, Carlos Andrés Mendiola, la amé, la sufrí, la padecí, o sea, es como, casi, o sea, sí medio lloré al final. O sea, me llegó Es muchísimo. que es es que es desgarradora, porque la manera en cómo va haciendo esta introspección a lo largo de los personajes que están alrededor del niño, de Jamie, y todo lo que sucede, porque al final es una exploración alrededor, pues, de la adolescencia, vaya, así se llama, pero también de estos conceptos como la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Cómo se construye, cómo se expresa, de todos estos huecos y vacíos que hay en esa etapa de la vida donde pues todos estamos en medio de algo, ya no eres un niño, no eres un adulto, estás tratando de definir quién eres, estás lleno de dudas alrededor de lo que sucede con las expectativas de los papás, de los compañeros, de lo que tú quieres que pase, buscando estas interacciones con los demás, ¿no? Y me parece que la serie lo que hace es, eh, pues tú lo decías muy bien, porque la pregunta ya no está en si lo hizo o no, sino en por qué lo hizo, en qué está sucediendo alrededor. Si él es culpable únicamente, si es su entorno, si fueron sus compañeros, si son las situaciones, si fueron los papás, o sea, ¿qué es lo que pasa? E incluso aun cuando la serie pues deja bastante claro que es él, de todas formas nos queda un poco como esta esperanza de, ay, ojalá que haya algo ahí que nos explique Que mejor qué te sucedió. Sí, Y algo que vayas, te explique mejor y que también como que te tranquilice y que te haga ver que hay algún sí, culpable muy claro, ¿no? Eh, si eres muy misógino, dirás: "Claro, es que vean las niñas lo que le hicieron". Si eres, muy moral, dirás: "Claro, ve cómo lo crió su padre claro que le pegaba". Y de pronto dices: "No, no es nada de eso". Okey, sí, bueno, hay problemas no. con rispideces con los compañeros, pero hay algo más, y es algo más profundo, y es algo que no se alcanza a ver, y eso también genera mucho desconcierto y hasta un poco de miedo para los padres. O sea, para uno como padre, Carlos Andrés Mendiola. O sea, sí, es fuerte, es muy Y fuerte. que además, es porque los papás se cuestionan, ¿no? En el capítulo 4 justo, ya esto pasa 13 meses después, y es el cumpleaños del papá, ¿no? Y estamos viendo las consecuencias, los reflejos de todo esto en la familia, en el papá, en la mamá, en la hija. Van a celebrar el cumpleaños del papá, y vemos cómo están afectados y en algún momento los papás se están cuestionando, pues, ¿qué hicimos? ¿Hicimos algo mal? Y pues una de la respuesta que le da, por ejemplo, la mamá ahí también tiene que ver, le dice, es que nosotros también educamos A una hija y a ella, o una sea, hija. y el trasfondo del asunto es ella, pues no le pasó esto, o no se comportó de la misma manera, ¿no? Es decir, al final es un misterio. Es un misterio y no, pero hay algo interesante. O sea, los padres no tienen todas las respuestas y lanzan una serie de preguntas al espectador, pero sí tienen por ahí un viso de qué podría haber sido, y es quizás ser mucho más permisivos con el niño, y tendría que haber estado ahí mucho más cerca de él y preguntarle cosas y estar al pendiente de
pues, temas cotidianos. Pero finalmente creo que es algo que ocurre en todas las generaciones. O sea, si tú vieras una película de drama adolescente de hace 30 años, a ver, no ocurre lo mismo en cuanto a que sacara un cuchillo el niño y fuera con una compañera, pero ocurrían otras cosas. Estarías pensando, ¿por qué robó? ¿Por qué las drogas? Digo, otro tipo de problemáticas que se reflejaban en las películas. No me refiero a que no pasara, pues, o sea, que hace 20 años, 30 años no ocurriera un caso así como el del niño de 13. No lo sé y seguro ha pasado, ¿no? O pasa con adultos mayores, o sea, con gente mucho mayor. Pero a lo que me refiero es que si viéramos el tipo de problemática de un papá pensando en qué hizo mal para que su niño saliera de cierta manera y cometiera algún tipo de delito, pues es muy similar a esto. Aquí el tema es, estamos en una sociedad y en un mundo en el que como papás estamos queriendo hacer lo mejor que nuestros padres bajo leyes que son, y leyes, bajo normas y conceptos que son supuestamente más humanos, más flexibles, más lo que tú quieras, más woke, si quieres. Y de pronto te das cuenta que eso quizá tampoco sea la respuesta o no, o qué pasó ahí, pero la realidad es mucho más compleja y resulta que pues cada situación la tienes que abordar de manera diferente, que quizás sí debes de poner mucho más límites de los que piensas. En fin, hay muchas preguntas que uno se hace porque los papás en algún momento dicen, a ver, o sea, sí, a ver, ojo, no es nuestra culpa, pero nosotros lo criamos y de alguna manera pues pudimos haberlo hecho mejor, ¿no? Pudimos haber hecho más. Es que hay, obviamente hay como una suerte de corresponsabilidad, pero al final, pues el niño o el adolescente toma decisiones o realiza acciones o no sabe controlar sus emociones, que es parte de las cuestiones que vemos, que vaya en un sentido es pues algo como muy presente en la adolescencia, ¿no? Porque todos tenemos en esa etapa las emociones al tope y entonces sientes muchísimo cualquier cosa. Porque digo, esto es como muy típico en los adolescentes, ya saben que aman intensamente, se enamoraron de alguien y ya se quieren casar o están súper emocionados y apasionados de algún grupo musical o de algún artista, ¿no? Que es, pues, estas cuestiones llevadas al límite. Y creo que también la serie plantea mucho y en cierta manera nos dice que, pues, algunas de estas respuestas están en estos espacios de silencios, ¿no? Porque este adolescente, pues, pasaba mucho tiempo en su recámara solo y no sabíamos qué pasaba ahí. Y solo, lo voy a poner entre comillas, porque solo con un vínculo que antes no existía y que ahora pues sucede a través de redes sociales, Claro. por ejemplo, ¿no? Que es otra de las cuestiones que nos revelan en el episodio 2, donde van a hacer este recorrido por la secundaria y tratando de pues ver qué pasaba con los compañeros, con los profesores, y de repente el propio detective dice, pues es que no entiende, no acaba de comprender qué está sucediendo, que además la La escuela es escuela bastante caótica, que es parece parte el de... estereotipo de una escuela como en Los Simpson, de una escuela pública, ¿no? Donde casi, casi sacan cuchillo ahí o tienen detector de metales. Muy bien Ajá, aprende sí, sí. aquí, o sea, Sí se ¿qué ve De aprenden hecho, caótico. el aquí? Poli lo pregunta a su compañera de, se la viven viendo puras películas, el maestro se sale y ya nadie hace nada. Porque en general, todavía no la acabo de ver, pero la serie es, todo está roto, o sea, todos son culpables hasta cierto punto porque los maestros son unos inútiles. Hay uno que otro que le intenta echar ganas, pero también de repente si ya puede ser mal visto si le pones como mucho interés a un alumno o si lo regañas mucho ya también está mal. Pero el papá también pudo ser, los papás son más permisivos, pero si eres más rudo ya también eres un mal padre. Es que Las redes sociales medio las estigmatizan, pero también tienen sus cosas buenas. Entonces como todo está roto y pues en un adolescente es cuando es como el peor momento de la vida en el aspecto de que pues, el cerebro no te está funcionando al 100 porque se está reacomodando, hay bastantes conexiones y por eso lo que decía Carlos de sientes más, te enamoras como menso a la primera y todo eso es porque el cerebro se está reajustando, o sea, ahora, tienes más fuerza que antes, eres como, como que ya existe upgrade en todo, menos en lo más importante que es el cerebro y no es la culpa de nadie, pero al final del día sí es un poco, se ha dejado tanto, todo tan suelto que todos terminan siendo culpables hasta cierto punto. sí hay o sea, creo que hay muchos factores y que son muy complejos. Uno, los papás de ahora creo que queremos hacer las cosas diferente a como las hacían nuestros padres. Aquí se vuelve un poquito más difícil
porque el personaje de Stephen Graham, que es el papá, le pegaban y no quiere usar la violencia en contra de su hijo, entonces quiere crearlo de manera diferente. Y no toma, no es un tipo golpeador, no es infiel, la mamá no es alcohólica, o sea, no hay un ambiente en el que puedas detectar, mira, claro, con razón, pues le pegaba el papá, se volvió súper violento, ya mató a la esposa, ya hizo no sé qué, se convirtió en asesino serial. No hay prácticamente nada. O sea, la familia es una familia como, pues, común y corriente de la media, digamos, el papá es trabajador. Es más, hasta es una familia un poquito más modelo, porque el papá es trabajador, se quieren. O sea, hay un ambiente favorecedor y estimulante para el niño, y aún así, Es mejor que el del poli con su hijo. exactamente, y aún así, el niño no sabe qué hacer con lo que está sintiendo y entonces se refugia en Internet y en Internet encuentra cosas peores. Es que también me dicen por ahí, claro, es que Internet, no, es que, a ver, sí, la mediación de Internet es totalmente diferente a la mediación de nosotros que tuvimos en la televisión, pero también estaba la calle, o sea, a mí sí me tocó jugar en la calle con gente de la cuadra y me tocó afortunadamente un ambiente no tan tóxico, pero sí encuentras gente diferente, ideas y bullying, y tienes que sobrevivir de otra manera. Ahorita, no sé si es más agresivo ahora que antes, pero, pero tiene otros peligros, eso sí, ¿no? Estoy seguro que tiene otros peligros Y, y otras formas de cooptar con esos peligros. Siento que al menos antes la forma de ser hombre era mucho más clara. Podríamos decir que no era mejor que ahora, ¿no? O sea, el estereotipo de ser hombre y la hegemonía y lo que tú gustes y mandes, pues no, o sea, era muy aplastante para muchos que no se adaptaban exactamente al estereotipo de hombre, pero por lo menos había patrones muy claros a los que seguir, ¿no? Insisto, estamos hablando de un sistema que pues estás queriéndolo cambiar porque el sistema, en ese sistema el hombre pues está por encima de la mujer o estuvo mucho tiempo así, ¿no? Y ahora quieres cambiarlo. Pero entonces, estas mismas personas que hace 30 años decían, bueno, pues por lo menos hago ejercicio, me dejo el bigote, o invento algo como para salir, o tengo estos mecanismos para convertirme en este hombre, o en fin, y encuentras cómo lidiar con eso, pues resulta que este joven no tiene más que grupos de gente que están resentidos y que empiezan a estar mucho más resentidos ante mujeres que están cambiando y un modelo de hombre que ya no funciona. Entonces hay un vacío ahí en el que no saben a dónde acudir. Y entonces entra también el temach, o entra el personaje, esto fue hace 30 años, pero el personaje de, ¿cómo se llama? De Tom Cruise en Magnolia. En Magnolias, no Mm, bueno, sí, en Magnolia. En Magnolia, el personaje que les Magnolia. está vendiendo que pueden someter a la mujer y casi culpa a la mujer de muchas cosas, con hombres que están ahí que no saben ni cómo hablarle a una mujer y que sienten que a lo mejor las mujeres son malas, entonces que son como el enemigo, ¿no? Pero ahora creo que pues se hace mucho más evidente, no sé si más grande que antes, pero yo creo que es más evidente y hay un vacío, no hay un espacio para que los jóvenes de ahora como hombres platiquen sus inquietudes y construyan un modelo. Siento, no lo sé. Que, que además lo que la serie hace es mostrarnos cómo este lenguaje ha cambiado, porque algo que pasa justo en ese episodio 2 es de repente, después de que el detective ha hecho su recorrido y que no ha descubierto nada interesante, al final es su hijo el que le dice, a ver, es que lo que tú tienes que entender es que estos emojis aquí están haciendo estos señalamientos y significan esto, ¿no? Y al final, eso está ahí en redes sociales, está a la luz pública, pero no sabemos interpretarlos, no sabemos, vaya, o sea, es como, voy a hablar de emojis como más universales, todo el mundo sabe qué significa la berenjena o el duraznito, pero otra serie de emojis hilados no sabemos y uno puede pensar, ay, qué simpáticos los adolescentes que se comparten emojis y se ponen ahí cositas. Pues es que esas cositas que se ponen no son poca cosa. Vaya, a Jamie lo están acusando, que también, este es un término que yo acabo de descubrir en la serie, pero esto de incel, ¿no? Incel significa que es un adolescente en un celibato obligado, pero no es un celibato voluntario, ¿no? Y obviamente para cualquier adolescente, esto ya es como el otro extremo de la virginidad. Hace un ratito que hablábamos de American Pie, porque no es el ser virgen como inocente, es el ser virgen porque nadie quiere Sí, estar con él. exacto. Y es un señalamiento poderosísimo y terrible para
alguien en esa adolescencia, que además en la adolescencia, pues todo el mundo está buscando ser Sí, es cierto, aceptado. es la temática es diferente, claro. En La venganza de los nerds, por ejemplo, en las películas de adolescentes de los 80s, hay un estereotipo de una serie de hombres que no saben cómo acercarse a las mujeres, donde la mayoría de las mujeres, pues, quieren a los chicos guapos o los hombres quieren a las chicas guapas. Y también, igual, lo que pasa es que no había tantas dirigidas a las mujeres, pero solo que vemos a un grupo de hombres que quieren acceder a ciertas chicas, pero no los pelan porque son impopulares, son tontos, bueno, no tontos, pero son torpes o no son ese estereotipo de hombre que juega fútbol americano, lo que sea, son nerds, ¿no? Pero ahí incluso ellos encuentran maneras de llegar a las chicas, ¿no? Y de hablarles y la seducción y de tener este paso, no, un rituales de paso hacia la adultez a través de la intimidad, ¿no? A través del sexo. Sí, lo que pasa es que los nerds, el chiste es que el estereotipo era que eran socialmente extraños, eran muy inteligentes, pero socialmente eran ineptos. Y aquí en Incel es como, no importa lo que hagas, tú ya te Ajá, fregaste. Entonces, por eso es lo que se vuelve tan exacto, agresivo exacto. y, y que se usa cuando surge el término era como muy peyorativo, pero de repente se empezó a usar tanto y pierde un poco de esa connotación sigue siendo mala, pero es un poco como cuando, güey, que cuando éramos niños era, uy, ¿qué dices, no? Y después de otro rollo, pues ya lo decía todo mundo y como que perdió eso de grosería. Un poco pasó lo mismo con Incel, cambia un poco a Sim, que es una variante, pero también lo interesante de la serie es que es una serie inglesa, entonces es una si la mayoría de las series que vemos son de Estados Unidos y tenemos cosas parecidas, pero hay cosas muy diferentes, pues con una sociedad europea es todavía más diferente el aspecto, lo cual también hace que sea más interesante la serie. Sí, totalmente. No, son problemáticas diferentes. Y bueno, claro, la forma de resolverlo en los nets, pues sí es como más machista, o sea, es del macho que tiene encuentra ese camino o ese derecho hacia, ¿no? La intimidad del sexo, que vamos, no es un derecho porque se Es el generan que muchos compra el problemas. vestido en lugar de comprarse el telescopio como en la de King of My Love. Sí, exacto, vamos, eso es bajo otro marco, digamos, conceptual. Pero aquí sí es aplastante el hecho de que no te quieren, o sea, no importa lo que hagas, ya estás en ese porcentaje, en ese 80% en el que no te van a pelar. Es casi como Ujú. una letra escarlata, yo pensaría. Pero claro, los papás no saben que la tienen y no Claro, saben qué está pasando. Entonces, pues hasta que esto exacto, detona. sí, es como una letra escarlata, es una sentencia y horrible. Es mucho más, ¿cómo podemos decirlo? Es una lápida, es una losa, es muy salvaje. La red social y el internet y la parte social. Fíjate qué curioso. De nuevo, antes la sociedad tenía ciertos valores, los seguías, no los seguías, te sentías atado y ahora mucho más libres, pero no, de todas maneras. El tema de las redes sociales juega un papel mucho más fuerte, más avasallador, porque se extiende y entonces se entera de tus problemas y de lo que debes o no hacer gente que ni conoces, ¿no? Toda tu escuela se puede enterar cuando antes se enteraban 3 o 4 personas o era un chismorreo ahí a voces, ahorita es más evidente y se habla y se queda mucho tiempo. Entonces, sí es más salvaje todo. Ahora sí, ahora que lo veo, sí creo que puede ser mucho más salvaje este mundo en el que vivimos y no, o sea, y no debería de ser así, pues. Supuestamente estamos trabajando para hacer algo mucho más amable y sigue siendo salvaje. Y que además no estás preparado para enfrentar. O sea, porque si para un adulto puede ser complicado que comenten cualquier cosa que no es agradable o no es positiva en redes sociales, pues para un adolescente Exacto. todavía más. Entonces, bueno, es una gran serie. El primer episodio vemos el arresto de Jamie, el segundo episodio es el detective, ¿no? En la escuela. Es el recorrido por la escuela, el tercero, que es mi Sí, favorito, la es la psicóloga, evaluación de cuando la empieza a psicóloga. interactuar con él, y el cuarto es los papás, o sea, cómo los reciben, o sea, cómo reciben la noticia los papás. No reciben la noticia los papás, más bien el aftermath de lo que viene ¿Cómo después. lidian? Exacto, cómo tienen que lidiar con las consecuencias de Ajá. que el hijo está en la cárcel y está esperando el juicio. Está fuertísimo y es esta escena desgarradora entre los 2 padres platicándose y diciendo: "Vamos a salir de esta, ¿cómo le hicimos? ¿Qué pasó? Yo soy mejor papá, pues si eres buen hombre, pudimos haber hecho más, pero ¿cómo más? O sea, pero entonces yo no le pego y a mí me pegaron".
Y fíjate, el señor le pegaron y lo golpearon y sale un buen papá y el hijo que no le pega ni nada, de pronto tiene este problema. Qué fuerte. pero no No, había y diálogo. pensaron que estaba en su habitación solo y que no iba a pasar nada, pues estaba solo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede pasar estando él solo? Pues está seguro, ¿no? En la casa. Chan, chan, chan. Está terrible. Ahora, un está interesante el tema de antes de que se me vaya la onda, está a punto de írseme la onda, pero ya lo tenía en la punta de la lengua. Ah, ya. Resulta que en Inglaterra, no sé cómo sea aquí, pero si ustedes ponen en Internet, si ustedes buscan, jóvenes, cuchillos, o ¿no? Hay varias notas. No sé cuál sea la estadística, pero hay varias notas. En Inglaterra, resulta que al menos el año pasado fueron, ahí les voy a decir, cuántas personas fallecieron, se las desvivieron, como diría Carlos Andrés Mendiola, por un arma, punzocortante. Son 262, desvivimientos en 2024. O les Les quitaron su quitaron suscripción suscripción a a la la vida en vida, Faust. 2024, 262 personas en Inglaterra con algún arma punzocortante. 57 de esas personas eran menores de 25 años y 17 de esas 25, 17 eran menores de 16. Es una población, pues, mucho menor de la que hay aquí en Inglaterra, pero creo que son los suficientes casos como para encontrar un patrón y decir qué está pasando, ¿no? O sea, aquí hay una constante, o sea, hay adolescentes que están adquiriendo, que están usando la violencia para expresarse. Y está terrible, o sea, es algo que ocurre en Inglaterra y que sí está preocupándoles, y sí debería de preocuparles. Stephen Graham justo refiere también que este es uno de los elementos que los hizo pensar en hacer esta serie, en la necesidad de esta serie, ¿no? En que hubiera pues todos estos desvivimientos de jóvenes, en especial de mujeres, pero además también le llamaba la atención el fenómeno de Andrew Tate, que es un influencer británico que pues obviamente acá no conocemos, pero allá tiene cerca de 10 millones de seguidores, que él mismo se proclama como un misógino, que yo ahora que lo platico, pues me hace pensar aquí en México quizás en alguien como Adrián Marcelo, ¿no? Como es este tipo de humor y posturas. Y pues qué impacto, qué influencia están teniendo este tipo de personalidades que tienen muchos seguidores, muchos de ellos pues muy jovencitos, como en el caso de Jamie, que quizás no tienen, bueno, no, quizás no, seguramente no tienen los elementos para discernir y para pues tener un criterio en torno a lo que están viendo, ¿no? Simplemente lo están Sí, absorbiendo. pero el tema aquí es, a ver, de nuevo, o sea, esto puede pasar de muchas maneras, o sea, la mediación es diferente antes, y antes, pues, también los niños encontraban otras formas de acceder a ciertas conductas o ciertas situaciones que podían perturbarlos de muchas maneras, ya sea a través de violencia intrafamiliar, a través de algunas cintas que podías encontrar en la televisión o gente cercana, en fin, creo que a través de los años esto se transforma. Creo que el tema es, evidentemente, sí tener algún tipo de control parental, obviamente, pero hablar, o sea, Yo creo intentar por lo menos establecer un vínculo de comunicación con los hijos, con los adolescentes, para tratar de encontrar, el origen del malestar y que se sientan que tienen herramientas y que sientan que además el mundo funciona de diferente manera, ¿no? Y que hay diferentes modelos y que uno tiene que usar el modelo que más le convenga en cuanto a lo masculino o lo femenino o lo que quieras. Yo creo que eso puede ir por ahí. A ver, tampoco tengo la respuesta porque estoy criando apenas a Gabriel, pero me llama la atención que el niño de la película, cuando van por él y le dicen lo que hizo, reacciona igual que cuando Gabriel así lo podemos cachar en algo que sabe que hizo que no está bien, pero no te lo quiere decir, es justo la misma reacción, lo cual es muy perturbador, porque estamos hablando de un niño de 13 años que ya mató, pero se sigue comportando como un niño, porque es un niño, ¿no? Entonces es una imagen muy choqueante y si lo ponemos aquí
en términos de, por ejemplo, crimen organizado y de niños que están trabajando en el crimen organizado, también es espantoso, o sea, sí son niños. O sea, esos niños de 15, 16 años siguen siendo Es niños, que digo, estos niños tienen 13, pero igual, o sea, hasta los 18 no empieza a alcanzar cierta madurez, a los 20, ¿no? Es que por eso es desgarrador el episodio 3, porque vemos llega la psicóloga, que incluso la vemos que va con una cierta, pues, actitud amable e incluso positiva, le lleva un sándwich, le lleva su chocolate, le pone bombones, ¿no? O sea, hay como toda esta buena disposición de entrar en contacto con él. Sabemos que ella ya tuvo una entrevista antes, esta va a ser la última, quiere saber, quiere evaluar si Jamie, que además Jamie y el actor que castearon muy bien, pues verdaderamente se ve jovencito, chiquito, un tanto vulnerable, incluso delgadito, güerito. O sea, no es, a primera apariencia no parece un adolescente o una persona No, y intimidante tampoco o tiene y no peligrosa, es ¿no? marginal tampoco, o sea, No se ve malo como Kevin. No es Exacto, no es Ezra Miller en ándale. Tenemos que hablar de Kevin, pero tenemos que hablar de Jamie. Y entonces, conforme se va Ya no es desarrollando Luis este Felipe Peña en diálogo Amar te duele, entre por ejemplo, o sea, tampoco exacto, ¿no? exacto. Pero pero va siendo súper revelador, o sea, yo, por eso digo que ese episodio, digo, además de que es un duelo de actuación y pudiera ser una obra de teatro prácticamente, porque esto sucede en una hora entre estos 2 actores, em, a ella le va quedando claro con el peso que eso implica, Digo, Luis Fernando Peña, le dije realmente Felipe, perdón. quién es Luis Fernando Peña, sí. Luis Fernando Peña. Pero le va quedando claro, pues que sí hay en Jamie la capacidad de haber cometido el crimen por el que está en un proceso y la incapacidad de gestionarse y de comprender lo que hizo, porque eso es lo que ella quiere explorar y es brutal al final porque ella, ya ven que él le pregunta, bueno, pero entonces te caigo bien o te caigo mal o cómo te caigo, ¿no? Y ella, pues, ¿qué le va a contestar? Todos sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Y además incluso el sándwich que sabemos que ella misma le preparó, que lo mordió, no se lo acabó, ahora le da asco, ¿no? Y entonces eso nos lo dice todo, porque ese sándwich Claro. es Jamie, ¿no? Hay una reacción ahí, entonces vaya, toda esta serie de elementos y cómo van creando, o sea, yo creo que este episodio funciona en gran medida como el clímax, o sea, creo que para muchos nos queda claro ahí, ya no hay más dudas. Si uno tenía como la esperanza de alguna justificación un poquito más lógica, pues ahí se acaban, ¿no? Y no porque Jamie sea un monstruo ni mucho menos, o sea, al final es un adolescente falible, con muchos problemas, muchas cuestiones que resolver, muy humano, pero pues Creo que sabemos que lo hizo y ya no esto lo dejan es a la más. interpretación un poco, pero lo que yo veo con esta persona es, la psicóloga tampoco sabe qué está pasando, o sea, sabe que el niño está muy confundido, que hay una parte del que está un poco fuera de la realidad, o sea, sabe que él está consciente de lo que hizo, por eso, pues, va a ser culpable, va a tener que quedarse en la cárcel, le genera cierta repulsión y o sea, justo cuando ves una toma del sándwich, cuando ya no está él, ya a mí también me dio el sándwich como cosa fea, o sea, como dije, no me lo comería, ¿sabes? Dije, ¿por qué? Porque entonces te das cuenta que el niño sí es consciente de lo que hizo, pero no solo eso, sino está fuera de sí, pero tampoco entiende bien qué está pasando. O sea, él solo quiere que lo quieran, pero fuera de eso no está entendiendo nada. O sea, no sabe cómo expresarlo, no sabe No, nada, no, no sabe cómo manejar lo que está sintiendo, ese es el punto. claro, sí, claro, y al final, pues claro, tiene 13 años, pero entonces, pues, pero vaya, en esos 13 años, pues ya Claro. desvivió a alguien y se cambió la vida a sí mismo y a su familia. Uf, qué fuerte. Pero al final va tomando conciencia, va siendo responsable de lo que hizo. Digo, ya lo veremos, pero es una gran serie. Es una gran, gran serie. No sé, Daniel Villavil, si quieres hacer algún último comentario por ahí. Sí, no nada más es como o la trama,
sino, ahorita lo decía Carlos, es como obra de teatro, porque todas son como este plano secuencia y estamos siguiendo un personaje, Una pero de toma repente continua. brincas a otro. Que eso, por ejemplo, en el segundo me es lo único que siento que no está muy bien resuelto del todo. La situación con la mejor amiga de la chica muerta, que cómo trata a los policías me parece muy bien. Bueno, no me parece bien, pero me parece coherente y creíble. Pero después golpea al dueño del cuchillo y se la llevan como a detención, pero insisto con estos maestros que son medio blandengues y se echa a correr y ya nadie dice nada. Y al final ves que ella ya se salió como si nada. Entonces como un pequeño cabo suelto, pero que también te ayuda a entender cómo todo está ahí roto y no funciona. Pero siento que hay algo faltó, algo quedó que, porque nada más te dicen que con su mamá no se lleva bien, que ahí hay algo, pero como que le dieron o demasiado tiempo o les faltó tiempo con ese personaje, como que faltó ahí algo, definir más o dejar más suelto y no darle tanto tiempo en pantalla. Creo que eso sí, digo, es pecata minutos, se te va a olvidar conforme pasa la serie, pero sí hay algo por ahí, un cabo suelto. Pero bueno, creo que eso es de lo menor. Finalmente lo que te dicen es, hay una desconexión de todas maneras de los adultos con los adolescentes, ¿no? Y antes te daban de cinturonazos, te ponen reglas muy claras, pero tampoco igual hablaban contigo. No sé si ven, por ejemplo, varias series de adolescentes, pues las aventuras de los adolescentes son entre ellos y a los adultos no les comunican. Los Goonies no se comunican nada con los adultos. Eso. En A veces eso no se comunican con aparecen. los adultos, entonces siguen sin comunicarse, pero de nuevo hay reglas como muy claras, y aquí es como un dejar pasar total, porque no se vaya a ofender el niño, no se vaya a molestar, y tampoco es la respuesta, que es lo que estamos viendo, porque tampoco hay, no están atendiendo a cierta problemática, como por ejemplo los exabruptos de Jamie, ¿no? Estos ataques de ira que tiene, que no sabe cómo manejar y ni siquiera entiende qué está pasando, y como un niño dice, no, no, perdón, 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 pero no entiende bien las consecuencias, ¿no? Ah, Y no hay ese reconocimiento de las emociones, ¿no? Que creo que es como una de las cuestiones básicas que le tienes que enseñar a un niño de, oye, pues si estás enojado, reconoce que estás enojado, ¿no? Y si estás contento también, porque pues claro que luego no es muy fácil manejar las emociones negativas, digamos, ¿no? Entonces, pues también es algo que Está vemos fuerte. ahí. No, insisto, no tengo respuestas, solamente creo que la parte de la comunicación es importante y encontrar formas de comunicarse, ¿no? Además de sí poner un poco más de límites y no dejar hacer todo, porque también he estado viendo otros autores, otros psicólogos en redes y por experiencia, cuando eres muy permisivo, los niños están de mal humor, ¿sabes? Y tienden más a ponerse un poquito más, a hacer más berrinches, a ponerse un poquito más enojados, quizás hasta más agresivos, y eso que están pequeñitos, pero es cierto, entonces sí, necesitan contención y necesitan límites, y no pueden ser los límites de hace 50 años, es lo que me decía alguien por ahí. No, es que antes era mejor y la chancla, y no, no es que era mejor, cada quien lidia con lo que tiene en el momento de su época, o sea, ya no puede regresar al pasado, ya no es ese pasado tampoco. Entonces, tengo ciertas herramientas en este presente, y cómo las vas manejando para que te funcionen. Creo que así es. En fin, no tengo todas las respuestas y me perturba la serie, pero es importante hablarlo, ¿no? Y es importante que todos, yo creo que incluso hasta nosotros como adultos y mucho más los jóvenes, tengamos espacios de, bueno, ¿y qué onda con esta? O sea, okey, la parte de la masculinidad ya no funciona como antes, está bien, pudimos haber cometido 20,000 errores, lo que tú quieras. Okey, pero entonces, ¿cómo vamos? ¿O qué platicamos? ¿O a qué miedos me enfrento? En fin, porque pareciera ser que en bloque todos los hombres éramos iguales hace 30 años y tampoco, o sea, mucha gente o sea, y muchos también yo, digo, cuando estaba pequeño, cada quien sus problemas, pero yo de pronto sentí, es que yo hay cosas que no quiero hacer del mundo de los hombres, se me hacía muy agresivo, decía, ¿por qué tiene que ser tan agresivo? Y eso que yo jugaba fútbol y me tuve que encontrar la manera de defenderme de otros, y lo hice y lo lograba, pero no me gustaba, ¿no? Y había cosas que sí compartía, o sea, si me pones ahí con un grupo de hombres y a lo mejor si este es un troglodita también, de pronto sí tengo mis actitudes, sí, pero vamos, Hay un documental, Faust, que vale mucho la pena recomendar, que pueden encontrar aquí mismo en YouTube, que se llama The Mask We Live In o La Máscara en la que vivimos, del proyecto de representación, que tiene también un documental sobre la parte femenina. Y lo que explora justamente ese documental es como toda esta construcción de lo masculino,
Por eso se llama La máscara en la que vivimos, porque va mencionando mucho de lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Cómo en estos preceptos de lo que es masculino, pues están estas cuestiones de, pero entonces tienes que jugar el fútbol, pero ¿qué pasa si a mí me gusta el arte? Pues el arte es femenino, entonces, y el arte te hace Claro. ver vulnerable, y entonces no es lo deseable. ¿O qué pasa si yo soy un papá, que yo no soy papá, pero Fauci, y entonces quiero tener más cercanía con mis hijos y quiero platicar de emociones? Es Pues es que a eso mí eso, no ya es en femenino. exacto, ya en confidencias, sí, en confidencias públicas, a ver, a mí me gusta el fútbol mucho, entonces eso encajaba, o sea, hay cosas que me ayudaron a encajar y que sí me gustan, ¿no? El fútbol, hay cositas que, pues, sé sobrevivir, sé cómo o sea, sé ponerme al brinco, o sea, hay muchas cosas que sé hacer, pero sí, había momentos como, por ejemplo, hablar de sentimientos, pues, eso es algo que no se usa en los hombres y me era complicado. ¿No? De pronto ser, estar en un ambiente en el que todo el mundo está así, ve la cábula, y no, eso me chocaba, pero tenía que, o sea, sobrevivir, me ponía mi máscara para sobrevivir, pero aún así no me encantaba, ¿no? Y otras cosas, y había cosas, exacto, hay cosas del mundo del arte, cosas un poco más sensibles que solo podía hablar en la adolescencia, sobre todo mucho más con mujeres, no tanto con hombres. Entonces, eso es un problema. O sea, y había otras cosas que me hacían encajar. Digo, si me ponían una plática de hombres, hablando de mujeres, pues encajaba perfecto, y el fútbol encajaba perfecto. Entonces, hay cosas que me ayudaron a encajar, que sí me gustaban genuinamente, pero ¿y si no te gustan? Y si no te gustan y tienes inseguridades como Jamie o como muchos otros hombres, ¿no? Si te gustan los hombres, si eres más femenino, o sea, ¿qué haces? Me explico, o sea, pues, en fin, uno se la pasa mal, ¿no? Uno se la pasa mal ahí, ¿con quién platicas? ¿Qué haces? Ah. Ahí está, y entonces, pues justo, vaya, es un documental que vale la pena y reflexiona mucho sobre cómo tienes que construir esta máscara para, pues, sobrevivir o funcionar en la sociedad, o al menos es lo que la sociedad había promovido durante mucho tiempo y no había estos cuestionamientos, que creo que incluso cuando se habla mucho de feminismo, pues muchas cuestiones están o se interpretan como lo que los hombres perdemos y las mujeres ganan, cuando en realidad todos ganamos, porque eso nos permite a los hombres también ser mucho más sensibles y tener posibilidades de conectar con otras emociones, con otros aspectos nuestros que quizás no hemos explorado antes y que pues simplemente quieres llorar y tener la posibilidad de llorar que pues antes no estaba. Bueno, igual y yo estoy diciendo antes, igual y todavía no es del todo bien No, visto la gente que en viene, todas por ejemplo, la partes, gente ¿no? que me consulta en cuestión de cartas, el 85% son mujeres.